Hola, muy buenas, bienvenidos a Escuela IT y desarrolloweb.com. Estamos en el curso que comienza, o la clase que comienza el curso del diseño gráfico para no diseñadores con Nora Ferreiros. Hola a ¿Qué todos, tal, Nora? muy bien. Aquí deseando empezar ya con la exposición que tengo preparada y bueno, que espero que sea súper útil para todos. Muchísimas gracias por venirte a Escuela IT y espero que sea el primero de muchos cursos. Adelante, todo tuyo. Muy bien, vamos a empezar este curso de diseño gráfico por lo que yo creo que es el principio, por los cimientos, que es la pregunta de ¿qué es el diseño gráfico? El diseño gráfico, para mí, siempre todos lo voy a plantear desde un poco el punto de vista que yo tengo o la idea que me he ido formando yo en los años que llevo haciendo esto y sobre todo pues cuando he estudiado y demás y las conclusiones que he sacado a base de escuchar a la gente que no sabe diseño pero por alguna razón tiene que trabajar pues con un diseñador o con piezas de diseño porque está en todos sitios. Entonces, cuando hablamos de diseño profesional, a mí me gusta verlo como una especie de moneda con sus dos caras, ¿no? De dos mundos paralelos que de alguna manera coexisten de manera armónica, como podría ser, no sé, pues el backend y el frontend para los desarrolladores o incluso pues el teatro y las bambalinas, ¿no? Y la parte de atrás donde se hace todo. Entonces aquí os cuento un poco en esta diapositiva podéis ver el diseño gráfico a día de hoy, tal y como mucha gente lo entiende, y lo que es real es lo que se ve, lo que no se ve y lo que se suele creer que es lo que probablemente muchos de vosotros veáis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve del diseño? Cuando nosotros vemos pues una página web, por ejemplo, una aplicación o un póster, lo que queráis, lo que se ve normalmente o lo que se debería ver si está bien hecho es soluciones, es decir, tú creas una pieza gráfica y la creas para cubrir una necesidad, para dar una solución, para que la gente, alguien puede comprar, alguien pueda suscribirse o alguien pueda saber cuándo un evento se desarrolla. Esa es la solución. A esto lo llamamos funcionalidad. Hay una función que acompaña a ese diseño. Eso lo vemos, vale, esto me ha servido, es funcional. Hay otra parte que es dar facilidades, es decir, vale, esa necesidad me la cubres, pero además yo como usuario o cliente ya me es fácil hacer esto, es decir, entiendo cómo puedo acceder a esta información o a esta necesidad, esa aplicación que me va a solucionar ese problema, la puedo coger y enseguida intuitivamente sé cómo funciona. Eso es lo que llamamos usabilidad. Es la facilidad que tú le das al usuario final o a la persona que necesita esa necesidad para utilizarla. Y lo último es la atracción, que es lo que normalmente creemos que es todo el diseño, que es esa parte emocional. Simplemente algo me gusta. ¿Por qué me gusta? Por muchísimas razones y además de cubrirme una necesidad y ser fácil de usar, quiero usarlo. A veces pasa lo contrario, me cubre una necesidad, es verdad, me da una solución, pero por la razón que sea, pues no me cae bien la persona que me lo da cuando vas a una tienda, ¿no? Pues sí, sí, aquí puedo comprar, tener el producto que yo quiero y es fácil, pero es que voy allí y el sitio pues es frío o es sucio o la persona que me atiende no me gusta. Eso se ve, es una cosa que está ahí y es parte del diseño, es una de las partes del diseño. Por la otra cara de la moneda, y siendo igualmente importante, para mí que yo soy bastante técnica en el diseño, puede ser que hasta que sea lo decisivo de lo que es el diseño, es el análisis y el proceso de trabajo. El análisis es lo que nos permite entender qué es lo que necesita la persona, el usuario final, cómo hacérselo fácil y qué es lo que le va a gustar a través del conocimiento, de investigar, de muchos datos, de muchas pruebas, de ver qué han hecho otros antes. Es como entendemos cómo podemos dar esa solución a nuestro usuario final. Y el proceso de trabajo es lo que nos permite tener una guía de los pasos a seguir para corregir, si hay que corregir algo, para comprobar lo que hemos hecho y para, digamos, prolongarnos hasta el objetivo. Tenemos un objetivo, cumplir una necesidad, el proceso de trabajo nos garantiza que vamos a llegar a cumplir ese objetivo o a crear lo que haga falta para cumplirlo. ¿Qué es lo que normalmente se cree que es el diseño? Lo que os pongo aquí, pues que son dibujos o que son cosas que nos atraen, que son bonitas, incluso cosas modernas o calificativos de diferentes tipos que normalmente hacen alusión a la parte que os hablaba antes de atracción, que es la experiencia de usuario, es decir, cómo nos hace sentir emocionalmente aquello que vemos.
Si bien es una parte, como os decía antes, es una parte en este caso, de 5 en las que yo lo he dividido. Entonces, creo que os quedéis mucho con estas 5 partes que os he dicho y que comprendáis que estas otras, si bien pueden estar dentro del diseño, el diseño puede ser algo bonito, pero no sé, por ejemplo, para mí que soy muy técnica, pues a mí un código bien comentado, bien tabulado, bien ordenado, también me parece bonito porque soy una obsesa del orden, ¿no? Lo bonito puede estar en muchos sitios. Que sea bonito no quiere decir que sea diseño, ni el diseño viene a aportarnos eso. Entonces, con eso es lo que quiero que os quedéis, con estas dos caras. Entonces, os voy a hacer un poco de contexto histórico para que comprendáis en el punto en el que estamos en el diseño. Es decir, por qué entendemos el diseño como lo entendemos y por qué hay estos problemas a veces de saber qué es o en qué punto nos encontramos con el diseño. Entonces, hay gente que opina, esto no está muy claro, es uno de los problemas del diseño, que se puede ver diseño gráfico incluso en las pinturas rupestres, porque tenían una finalidad y porque, bueno, se creía que servían para unas determinadas cosas y por eso es diseño. Yo no soy de esta creencia, pero bueno, como nada está nada cerrado, en la bibliografía que os dejaré después, os invito a que si os da curiosidad la leáis y saquéis vuestras propias conclusiones. Pero yo creo que esto es una prehistoria gráfica, es decir, es historia gráfica, son cosas que hay que tener en cuenta y cuya evolución nos ha llevado al diseño de hoy en día, pero que no es diseño gráfico. Aquí encontramos el principio de la escritura, los primeros soportes que se han encontrado pues, con escritos. Las Biblias manuscritas, en la Edad Media, pues las únicas personas que sabían escribir eran los religiosos y escribían una y otra vez las Biblias en libros y bueno, podría ser diseño editorial, yo creo que no lo es, pero es un precursor. Y luego tenemos la imprenta de Gutenberg, es decir, cuando se inventó la imprenta, la serialización. Para mí este es el primer germen del diseño gráfico, el momento en el que podemos serializar aquello que creamos y cubrimos esta necesidad de mucha gente necesita algo. Entonces, aquí, después de esto, para mí el siguiente punto importante en el diseño es la revolución industrial, que se da a finales del siglo XVIII y con ella llega la serialización de verdad. Llegan las máquinas, llega la industria y para mí el diseño gráfico tiene un componente de serialización importante. Es decir, yo creo que el diseño gráfico como un producto de la revolución industrial y tecnológica, sirve el diseño general quizás, pero bueno, el diseño gráfico concretamente va ligado a la serialización, es decir, yo creo un modelo de algo, por ejemplo, diseño una revista, esa revista se hace en serie y llega a mucha gente. ¿Puedo hacer una sola pieza única que no se vaya a reproducir más y decir que es diseño gráfico? Bueno, bajo mi punto de vista, eso es una obra de arte, supongo, ¿no? Porque es una obra única, no cubre una necesidad genérica. Es decir, no sé si hay algún caso en que hacer una obra única cubra una necesidad de un público. Entonces, yo lo ligo más a la serialización. Y, por supuesto, cuando empieza las máquinas de impresión moderna, es decir, la litografía y las técnicas de impresión que ya te permiten generar, sobre todo, carteles al principio en masa. Entonces, digo lo de los carteles porque es importante. La primera vez que se reconoce a una persona como diseñador gráfico, aunque seguimos en un germen, no en lo que es actualmente, es al señor Toulouse-Lautrec. El señor Toulouse-Lautrec era un trabajador del Moulin Rouge en París que un día pensó, ¿por qué hacer octavillas, que era lo que se hacía entonces, ¿no? Básicamente son textos en unos papeles y los repartes por la calle. Sí podemos añadir una ilustración que llame la atención de la gente, porque hasta ahora eso no se había hecho. Entonces Toulouse-Lautrec creó los carteles del Moulin Rouge utilizando esas ilustraciones y además combinándolo con letra, con tipografía. Es la primera vez que se compone letra sin ser a partir de tipos de imprenta. Los tipos son cada una de las pequeñas letras que se unen
para formar palabras y frases en la imprenta antiguamente. Entonces, la primera vez que alguien dice, pues voy a hacer letras acompañando una ilustración, es en este momento que esté registrado. Hay otras cosas, pero digamos que el más famoso es él. Y luego también tenemos a Alphonse Mucha, que él en realidad era lo que llamaríamos ahora un ilustrador. Él hacía obras, pero llegado un momento concreto le dijeron, ¿por qué no haces una de tus obras para promocionar mi producto? Los resultados que tenemos son estos que veis aquí. El de la izquierda es el cartel del Toulouse-Lautrec anunciando el Moulin Rouge. Y como veis, pues lo combina con diferentes... Tenéis este fondo ilustrado de la chica con los hombres rodeándola y alrededor pues tenéis el nombre del espectáculo, el sitio en el que se va a hacer, que es todas las tardes y demás información. Al de la derecha tenéis un cartel de Alphonse Mucha en el que está promocionando un chocolate. Este se parece mucho más a la publicidad que tenemos hoy en día. Como veis, pues está la que suponemos que es la madre trayendo chocolate caliente, a los que suponemos que son sus hijos. Vemos el dibujo del producto, el nombre del producto y algunas especificaciones. Esta es la primera vez que hay un objetivo, una necesidad que es publicitarse y una persona que crea una gráfica con una información para cumplir ese objetivo. Después llegan las escuelas de diseño. En este momento sí que es cuando empezamos a entender a los diseñadores tal y como se entienden ahora. O casi ahora. Yo creo que ha habido un cambio ahora de paradigma con el tema de la tecnología, pero bueno, es bastante similar. La primera vez que ocurre es en la escuela Bauhaus, que es una escuela que nace en Alemania y su creador, Walter Gropius, dijo que la forma sigue la función. Es decir, fue la primera persona a principios del siglo XX que dijo, oye, el diseño en verdad no es hacer algo vistoso, el diseño tiene que tener una finalidad. Es decir, tenemos una necesidad y el diseño la cubre y nos sirve para algo, no simplemente para decorar o para hacer algo más bonito, que es lo que les decía al principio, que es lo que mucha gente entiende por diseño. Pues es en este punto de una serie de artistas, de pintores y de pensadores en torno al diseño se juntan y forman una escuela para empezar a dar conocimientos en torno a esta idea de la forma sigue a la función. ¿Qué pasa? Ellos tenían una visión bastante artesanal y bohemia de este tema, ¿no? Era como, sí, la función sí, pero siempre dándole un alma y un espíritu como más artístico. Tenían esta concepción del diseño como no diré algo superior, pero sí que como algo más, bueno, sí, artístico, digamos, ¿no? Que tenía que tener una grandeza visual y unos aspectos que al final se escapan para mí un poco de la función, pero es el germen. ¿Qué pasó en este momento? Bueno, la guerra, los nazis y la escuela se cerró. Por el medio vinieron las vanguardias, que fueron unas corrientes artísticas que estaban muy influenciadas por el contexto histórico y venían de la experimentación y todo esto contribuyó a que la definición de diseñador volviera bueno, pues a no entenderse, ¿no? A no definirse, para la redundancia. Volvió a entrar en un caos artístico y bohemio y bueno, ahí se paró un poco. Entonces aquí seguía habiendo una falta de asentamiento de lo que era la profesión. Entonces después, en los años 50, encontramos la siguiente escuela de diseño que sentó todavía más las bases hacia lo que hay ahora, lo que os voy a explicar hoy, ¿no? De un proceso, una técnica, etcétera. Es la primera universidad de diseño moderno y ellos opinaban que, también es en Alemania, por cierto, opinaban que el diseño es científico, método científico a tope, las matemáticas, la geometría y todo se puede explicar con matemáticas. Así que el diseño cumple una función y como cumple una función tiene que pasar por una serie de comprobaciones científicas, ¿no? Si no, ¿cómo vas a decir que hace una función? Es la primera vez también que se crea un departamento de comunicación visual, es decir, ya se empieza a englobar el tema del diseño y la comunicación y el transmitir el mensaje. Y bueno, acabó cerrando porque no se ponían de acuerdo en el plan de estudios. Con esto quería recalcar que veáis que uno de los problemas de que no se sepa qué es el diseño es que ni siquiera nosotros mismos, a veces en la historia, hemos logrado decir qué es lo que somos. Como dato curioso,
La escuela de Ulm, en la escuela de Ulm es donde se hizo el branding, el primer branding de Braun, la empresa Braun, la de las mini pimer y estas cosas. Bueno, aquí tenéis el primer logo de Braun y como podéis ver, y un modelo de radio. Que todo es perfectamente geométrico dentro de una cuadrícula. La primera vez que se empieza a pensar con rejillas y cuadrículas, es una cosa que ahora es indispensable, por ejemplo, en diseño web o en diseño editorial, pues es en la escuela de Ulm. Y al final creo que el diseño gráfico actual bebe bastante de ambas cosas y de una evolución, pero está un poco en el intermedio todavía hoy. Hay gente que piensa que un diseño es algo más bohemio y hay gente que piensa que no, que es mucho más científico. Por curiosidad, yo soy de estas últimas, sin ser tanto como la escuela Ulm, pero yo soy bastante de lo técnico y de intentar llevarlo todo a un grado un poco más científico. Entonces, ahora mismo, el contexto actual, bueno, nos movemos bastante no sé, estamos siempre con la disputa de si somos algo más comercial, algo más conceptual, algo más metódico, y así también es como se dividen las escuelas, al menos aquí en Barcelona, que es donde yo vivo. Las diferentes escuelas de diseño que hay, si ves el plan de estudios y su recorrido, es básicamente una, pues estamos enfocada a la publicidad, otra no, a un tema más conceptual y más de darle vueltas, ¿no? A lo más abstracto. Hay otras que no, que son mucho más metódicas y científicas, así que seguimos un poco lo mismo. Esto es la primera parte de qué pasa hoy en día. Pues en definición del sector me refiero a esto, lo que les decía antes. Nosotros mismos no acabamos de tener muy claro cómo hacer el tema y qué somos o qué no somos, o cada uno tiene una opinión, es decir, no es que no lo sepamos, es que a lo mejor cada uno tiene una opinión y nos falta cohesión en la profesión, así como por ejemplo los desarrolladores sí la tienen más, es gente de comunidad, es gente que investiga junta, nosotros no lo tenemos tanto esto, aún estamos pues en proceso. Hay otra parte que es la falta de educación en cultura visual, es decir, no sé vosotros, pero yo en mi educación básica y hasta el bachillerato jamás nadie me explicó lo que era un diseñador gráfico o cómo se creaba la cultura visual o cómo se creaban, no sé, la impresión de la pasta de dientes o los carteles, ¿no? Son cosas que están ahí, nos bombardean constantemente las aplicaciones, la publicidad, todo, pero nadie lo analiza o te dice que eso se crea o cómo se crea, ni te explica nada, ¿no? Hay como algo vago ahí, todo se mete en el saco del arte y recuerdo cuando yo escogí esta profesión que no se sabía si eso era un hobby o era un trabajo de verdad y este tipo de cosas. Luego hay una parte que a mí me gusta decir, ¿no? y que nos cuesta mucho decir a nosotros, que es el elitismo. Supongo que a veces pasa porque como nadie te comprende y acabas haciendo como un grupo tú solo y diciendo no me comprendéis porque yo soy muy guay. Bueno, esto no es algo genérico, hay de todo, en todos sitios. Hay tópicos, pero sí que es verdad que los diseñadores todavía no hemos encontrado la manera de explicar al que no es diseñador quiénes somos y qué hacemos aquí, y eso crea a veces un poco no sé, como una especie de crew, ¿no? De grupo de, bueno, nosotros somos diferentes y la gente percibe esto, o sea, el problema sobre todo es que es lo que percibe la gente y al final tenemos que pensar que si la gente lo percibe es porque algo pasa. Y sí que existe, está ahí. Es como una bruma que hay y que yo creo que es un problema para nuestro sector. Y por último, la herencia cultural. Con herencia cultural quiero decir que a lo largo de la historia, las profesiones buenas, que serán medicina, ser abogado, ser ingeniero, o darte al pensamiento, ser el filósofo, o darte a los idiomas y ser filólogo, ¿no? Todo lo que se sale de ahí, cuando entras en una carrera creativa, aquí entra el diseñador gráfico, el músico, el ilustrador, incluso la persona que hace marketing, aún como está ligada a la empresa, tiene como una pequeña reputación mejor. Pero a nivel social, cuando tú decides con 16 años, 18 o con los que sean, que vas a ser vas a tener una profesión creativa, es verdad que hay un menosprecio ahí, como diciendo, bueno, eso lo hace cualquiera, o eso en tus ratos libres, cuando termines tu trabajo normal, ¿no? Y eso tampoco ayuda al contexto actual de que no nos entendamos y no entendamos bien qué es el diseño. Entonces llega un señor, este señor tan simpático que veis aquí, Tim Brown,
Este señor es ingeniero, este no es un diseñador, aunque podríamos decir que tiene aspecto, ¿no? Si no os dijera nada, seguro que dirías, bueno, esto seguro que es un diseñador referente. No, este señor es ingeniero. Sí que ahora tiene un negocio relacionado con el diseño, pero todo cambió cuando un día hizo un artículo en una revista de empresa en el que se le ocurrió decir que si utilizáramos el método que usamos los diseñadores para diseñar aplicado a el desarrollo de una empresa, es decir, cuando piensas la empresa, tengo una idea, vale, quiero ganar dinero con esta idea, tengo que hacer pues un plan de empresa. Si a partir de este germen de la empresa utilizamos un método de diseñadores y como piensan los diseñadores, lograremos mayor innovación y que esa idea llegue a buen puerto, digamos. ¿Esto es lo que este señor creía o es lo que se le ocurrió? Entonces dijo, saquemos las metodologías de los diseñadores de la comunicación, de hacer publicidad y hacer webs, y llevémoslo a crear empresas utilizando ese método. Y este concepto lo llamó Design Thinking. Aquí veis la revista en la que lo publicó. En la bibliografía os dejo el enlace porque está colgado en internet. Esto fue en el 2008 y mira, han pasado 10 años, casi 11, y aún estamos aquí hablando de qué es el diseño. Podéis leerlo directamente allí que ha comentado, no es muy largo, está bien. Entonces, aquí tenéis la definición, os la leo literalmente, cómo él lo enfoca. Él dice, el pensamiento del diseño es un enfoque de cara a la innovación, esto es importante, él lo que pretende decir es que si se usa el método de diseño para crear empresas, lo que lograremos, aparte de una solución y ganar dinero, es innovación, ¿no? Es una persona que como ingeniero, pues le inquietaba ir a mejor, o sea, no solo hacer cosas, sino hacerlo mejor, hacer un poco más. Y él opina que con el diseño eso es como se puede conseguir. Pues es este enfoque centrado en las personas y que utiliza las herramientas de los diseñadores para integrar las necesidades de la gente, las posibilidades que ofrece la tecnología y los requisitos para que el negocio sea viable. Entonces, con esto hizo un pequeño esquema. Aquí veis como el punto central es la innovación. No solo vas a ganar dinero y vas a solucionar los problemas de la gente, sino que vas a innovar. Entonces, es esta unión entre lo deseable, le llamo aquí que es la parte humana. Esta parte humana es la unión de lo que os decía antes entre la experiencia de usuario, es decir, la atracción, la emoción, lo que nos lleva a hacer cosas impulsivamente solo porque nos gustan o porque no nos gusta, y las facilidades, ¿no? Es decir, cómo nosotros pensamos de cara a interactuar con las cosas que tocamos y cómo nosotros los diseñadores, tenemos que saber interpretarlo para que así sea fácil. La parte humana, vamos, la parte que al final es la que tira más hacia un producto. Después está la parte técnica, es decir, vale, de lo que hay en el mercado, de lo que podemos hacer, a lo que podemos llegar, porque a veces es una cuestión de dinero, que podemos usar para cumplir esa necesidad y que esta idea mágica y estupenda no es de dinero, eso es la clave. Es así de sencillo. Con estos parámetros es como él cree que se deberían desarrollar las empresas o se deberían pensar las ideas para empresas. Entonces aquí con el Design Thinking, el Design Thinking tal y como lo presenta esta persona, Tim Brown, perdonad, él desarrolló una serie de fases y de metodología concreta aplicada a las empresas basada en el método del diseño. Es decir, luego en la bibliografía os dejo un montón de material, ¿vale? Para que veáis cómo esta persona lo ha planteado concretamente desde su visión y en qué consiste la metodología del Design Thinking y todo esto, y podéis seguirlo ahí. Lo que yo os voy a contar es más cómo yo lo hago, en plan, más andar por casa, cómo yo en mi vida diaria lo hago. Entonces, ¿cómo piensa un diseñador? La idea es que hay una cosa que quiero que entendáis y es que yo sé que el diseño para vosotros es ponerse aquí delante, yo tengo aquí mi pantalla de mi ordenador y ponerse a crear, ¿no? A dibujar, digamos, a decir, ¿quieres una web? Aquí me pongo a hacerla. Quiero que entendáis que esta parte en verdad es una parte del proceso que se queda de la mitad para el final.
del proceso, de un proceso más o menos largo. Lo que quiero que entendáis con este curso sobre todo es lo que hay antes de empezar a ponerse, de abrir mi programa, mi Illustrator, mi Sketch o mi Photoshop y ponerme a hacer algo. No es lo de menos porque eso es el producto final, pero sin todo lo que hay antes no tiene sentido. Y eso es como piensa un diseñador. Y aquí viene esta frase, menos centrarse en el producto y más centrarse en la necesidad que hay que solucionar. Vosotros me podéis decir, si lo que yo quiero es crear, yo he venido a este curso a que me enseñes a crear cosas que funcionen, ¿qué puede haber antes de crear o más allá de crear? Cuando crear es lo que hemos venido a hacer. Lo que hay son personas, ¿vale? En todo el proceso lo que tenéis que pensar es que existen las personas. Y aquí estáis para las personas. Yo podría hacer el mejor curso del mundo aquí, un curso valorado en miles de millones porque es tan bueno y tiene tantos recursos que son increíbles, pero si nadie me estuviera escuchando o yo me lo hubiera hecho para mí, ¿qué iba a importar si nadie lo iba a consumir y no iba a solucionarle a nadie nada? Eso es lo que es centrarse en las personas y no en el producto. Si vosotros venís a mí y me decís, quiero una web, es lo que suele pasar esto, ¿no? Quiero una web, quiero un póster o quiero un curso. Y yo cojo y hago una web y te la doy, que también es lo que se suele hacer, ¿no? Te hago 3 propuestas de logo, toma, ahí vas. Claro, yo me he centrado en crear el producto. ¿Y las personas? ¿Quién va a ver esa web? ¿Quién va a navegar? ¿Quién se va a suscribir a esa web? ¿Quién? ¿Quién es siempre la respuesta? Y ahora os voy a hacer un poco de resumen de cómo piensa un diseñador hasta llegar a la parte de creación. Lo primero que hay que hacer, los principios básicos de este design thinking, de este cómo piensa el diseñador, es identificar el problema correctamente. El correctamente es muy importante. ¿Por qué pongo correctamente entre paréntesis? Porque yo diría que la inmensa mayoría de los proyectos que no funcionan es porque no encuentran el problema real. Es decir, creemos que el problema es que necesitamos una web, pero no es cierto. No necesitamos una web, necesitamos vender más, necesitamos suscriptores, necesitamos gente que venga a mi evento, necesitamos fidelizar o caerle bien a la gente porque he tenido un problema en las redes sociales y tengo que revertir ese problema. ¿Se soluciona con una web? Puede ser o puede ser que no. Esto es lo que es centrarse en el problema e identificarlo. Un caso bastante claro que a mí me gusta, me duele la barriga. ¿Me duele la barriga es un problema? No. Me duele la barriga es un síntoma. Es posible que tengas gases, es posible que tengas una úlcera o es posible que estés nervioso y ya está. Si no erradicas el problema, que es la úlcera, los nervios o lo que sea, ese problema va a seguir ahí. Como mucho lo taparás. Pues me tomo una pastilla y ya está. Es básicamente esto. Vosotros necesitáis saber cuál es el problema, no los síntomas. No quedaros solo en los síntomas. Súper importante. ¿Qué es lo más importante después? Identificar el problema. Otra vez, no, identificarlo objetivamente. ¿Qué quiere decir con objetivamente? Que a veces, cuando os pongáis a identificar el problema, os vais a dar cuenta que el cliente o la persona que viene con ese problema no os necesita a vosotros, necesita a otra persona. Intentar buscar un problema para que encaje en alguno de vuestros servicios es lo mismo que identificar mal el problema, porque entonces lo único que queréis es venderle a esa persona algo. Entonces, sed objetivos. Si necesitáis a otro compañero, pues le pasáis el problema, o sea, le pasáis el cliente a ese compañero y el cliente os querrá a vosotros y al compañero. Entonces, es importante que a la hora de identificar el problema separéis vuestras implicaciones personales y de verdad identifiquéis el problema. Luego viene lo que yo para mí es lo sagrado para un diseñador, o lo que debería serlo para cualquier persona que desarrolla proyectos de este tipo, que es el briefing. El briefing es como las tablas de la ley de un proyecto para cualquier diseñador, pero yo creo que para cualquier profesional semejante. Ahí está descrito todo lo que va a implicar ese proyecto. ¿Quién pide el proyecto? ¿Cómo es la empresa o el proyecto que hay que hacer? Cómo se va a hacer, identificar el problema, cuáles los métodos para solucionarlo y sobre todo definir quién, es decir, quién tiene ese problema. Recordad que el problema no lo tiene el cliente, lo tiene el usuario final, porque si no lo que haréis es diseñar algo para el cliente, pero tenéis que diseñar algo para el usuario final, es decir, cuando diseñáis una aplicación para un móvil, por ejemplo,
el que tiene el problema no es el que te pide la aplicación, el que tiene el problema es el que la va a usar. Si haces una aplicación, pues no lo sé, para llamar a emergencias, para que en vez de llamar apretes un botón y te vengan las emergencias, tú tienes que diseñarlo pensando en qué persona podrá caer eso. Pues una persona que en ese momento no puede respirar, que esté muy nerviosa, que yo qué sé, eso es lo que tienes que pensar, no en la persona que te pide la aplicación. Entonces, definir exactamente quién es esa persona viene en el briefing. Y el briefing es como intocable. En el momento que se toca el briefing, cambia el proyecto. Por eso es súper importante el briefing. Cuando lo tenéis, lo colgáis delante vuestra y se revisa siempre. Y cuando alguien dice, oye, podríamos hacer tal cosa, eso no cumple el briefing. Si no cumple el briefing, vamos a estropear el proyecto. Súper importante el briefing. Después llega una cosa que de verdad hace que todo el trabajo anterior estropee y no es Freddie Mercury, porque Freddie Mercury arregla muchas cosas. ¿Es esto la vida real o solo me lo estoy imaginando? ¿Qué quiero decir con esto? Aquí llega el momento de justificar cuando sabemos cuál es la solución al problema o qué es lo que tenemos que crear. Imaginemos que es una web. Vale, hemos analizado todo, analizado al cliente, la competencia, hemos analizado al usuario final. ¿Qué necesita todo esto? Una web. Vale. Y de repente decimos, después de todo este trabajo, decimos, bueno, la voy a hacer azul porque la gente quiere, o la gente hace, o la gente piensa, o voy a poner aquí este botón porque ¿quién es la gente? Esto es una suposición que tú haces de la gente que tú conoces o de algo que tú has leído. Si tú basas las soluciones y las propuestas en suposiciones y no en datos reales, lo que estás haciendo es jugar al azar o creando un producto para ti y no para el usuario final. Eso querrá decir que si aciertas, será porque un milagro. Pero estás creando suposiciones, estás haciendo algo que no es verdad, te lo estás imaginando tú o lo estás creando a partir de información que tú tienes. Una vez que sabes quién es el usuario final, busca datos sobre eso. El usuario final es tal persona, pues tal persona tiene estas costumbres. ¿Por qué lo sé? Porque he buscado datos, porque se ha analizado esa persona. Si no existen los datos, puedes crear tu propio grupo y hacer pruebas con ese grupo, pero siempre con datos reales. Nunca tiréis de suposiciones y de la gente dice o la gente piensa, porque la gente es etéreo, no es nadie. ¿Quién es? La que tú conoces. Es súper importante. Después llega el paso, ¿no?, de crear. El quinto paso es el de crear. Y he puesto la solución en mayúscula porque es un briefing y una solución. Una solución para un briefing. Tú te has llevado estos 4 pasos anteriores de análisis, de datos, de hablar con el cliente, llevas un montonazo de horas, no para ahora dar 3 posibles soluciones, no, porque tú has investigado, esto es un trabajo de investigación, para un objetivo concreto y en una línea. Pues tienes que dar esa solución a la conclusión que tú has llegado. De todo esto que he estudiado, la solución es esta, pues desarrollo esta solución. No hay 50 propuestas, hay desarrollar la solución que pide el briefing. De verdad que eso es súper difícil de ver, pero cuando haces bien el trabajo anterior lo ves muy claro, porque dices, con todo lo que he analizado, es que la solución es esta, no hay otra solución. Entonces, hacemos un repasito pequeño, ¿vale? Identificar el problema correctamente y objetivamente. Pensad en el usuario final. El briefing, ese papel o ese documento o eso lo que queráis, donde está ahí escrito las leyes del proyecto. Los datos reales. Basad la solución en cosas que podáis contrastar, sobre todo de cara a vosotros, porque si el cliente os dice, bueno, pero podríamos hacer esto de otra manera, tú le dices, los datos dicen que esa otra manera no va a funcionar, y si no va a funcionar, tú pierdes dinero. Sobre todo es eso. Y por último, desarrollar la solución que nos pide el briefing. Entonces, llega el momento, es una pregunta que me hace mucha gente, ¿no? Vale, proceso de diseño. Y llega la inspiración, las ideas, los gustos, todo esto forma parte del diseño y forma parte de las personas que lo van a ver, ¿no? Y entonces mucha gente me pregunta, ¿cómo sacas dinero o cómo puedes vivir de algo que es inspiración y es ideas y son gustos? A ver, todas estas cosas es cierto. Cuando tú tienes un trabajo creativo, del tipo que sea, está la inspiración, están las ideas y está el gusto.
La inspiración no es una cosa que llegue como con musas, ¿no? Yo no tengo en mi casa o en mi oficina, no tengo gente bailando a mi alrededor para inspirarme y ese tipo de cosas. La inspiración al final no es más que una relación de lo que tú sientes o el estado de ánimo que tú tienes con el mundo que te rodea. Si tú estás abierto a observar el mundo que te rodea y los inputs que te llegan, tú puedes relacionarlos con pensamientos que tienes en tu cabeza y creas las ideas. Las ideas no son más que asociaciones de conceptos que tú tienes en la cabeza. Como tú no tienes todos los conceptos del mundo en la cabeza, llamas a la inspiración y llamas a las ideas buscando más inputs, buscando ejemplos, o cuando vas por la calle ves una cosa y dices, ah, mira, eso me puede servir para aquello otro. Tomas nota y desarrollas la idea. Al final, ¿cómo conviertes algo que parece etéreo como la inspiración y las ideas en un trabajo al que tienes que venir todos los días 8 horas? Un método. Cuando no se te ocurre nada, buscas, sigues buscando, sigues investigando. ¿Qué haces otro? Le preguntas a alguien, oye, tengo este problema, ¿qué harías tú? Igual no te sirve lo que te dice, pero te hace relacionar con otro concepto que tú tienes en la cabeza. Así funciona. Hay un método y cuando no te viene la inspiración, la buscas. Y los gustos. Al final los gustos funcionan por patrones. Si nos paramos a pensar, ciertos tipos de personas que se crían de una forma determinada, les acaba gustando una cosa concreta. Esto es así. Nos guste o no, funcionamos por patrones. Es decir, grupos de población que viven de la misma manera, que tienen culturas semejantes o que tienen el mismo género o que tienen, no sé, diferentes cosas por diferentes factores, tienen los mismos gustos. Y aquí volvemos a lo que os decía antes de los datos. Los datos me permiten saber de una manera bastante aproximada si a un tipo de persona concreta una cosa que yo hago le va a atraer. Hablemos de atracción mejor, ¿vale? Algo que le va a llamar. Funciona así. Datos, investigación y asociación de ideas y búsqueda. No es nada más. Nada más. Es trabajo, pero quiero que sepáis que funciona de esta manera. Entonces, así es como hacemos de lo bonito, siempre entre comillas, un trabajo. Entonces, ahora vamos a las fases del proyecto, de un proyecto de diseño, ¿vale? Ya sabemos todo el contexto histórico, ya sabemos todo lo que hay detrás, las ideas, los datos. ¿Cómo hago yo personalmente el paso a paso para crear, para seguir un diseño? Lo Bueno, primero, Nora, te dime. paso un par de preguntillas que me han parecido interesantes de las que se han realizado en el chat. Y así Sí. te da tiempo para beber un poco de agua y genial. Mira, nos pregunta si existe una relación general o que se pueda estimar entre el tiempo que tú tardas en hacer toda esa serie de pasos previos y luego la ejecución del proyecto. Ah, bueno, como os decía antes, para esto sirve el método. Es decir, esto cuanto más rápido lo haces, o sea, cuantas más veces lo haces, más rápido lo haces. Y como os decía con los gustos, son patrones. Al final los proyectos, cuando haces muchos, se parecen muchísimo unos a otros. Entonces, al final el tiempo no es tanto. Ahora parece que es como un rollo muy largo que me tengo que pasar en un laboratorio mucho tiempo investigando. Pero no, al final cuando haces muchos proyectos, esa investigación de campo que os he dicho y esos datos ya los tienes de otros proyectos y tú ya te acuerdas, o ya te acuerdas, ya. Precisamente el método y el proceso sirve para esto. Dices, vale, tú eres esta persona, tienes este problema, vas a necesitar esta solución, briefing, firma y para adelante. Realmente cuanto más haces, más rápido más rápido sacas esta parte. Es un poco etérea, no hay un tiempo concreto, pero sí que os digo que cuanto más lo hagáis, más rápido lo haréis. Estupendo. Y luego, con respecto a los datos, tengo varias preguntas sobre justamente de dónde salen estos datos. ¿Alguien los vende? ¿Nos preguntan? ¿Existe alguna empresa que los hace? Si nosotros incluso no tenemos muchos medios y somos un diseñador, pues autónomo a lo mejor, Uh -huh. ¿qué puedo hacer para obtenerlos? Bueno, como entenderéis, esto va mucho con cosas que nos pasan últimamente de por qué Google quiere tantos datos míos, por qué Facebook quiere tantos datos míos y demás. Estos son datos que al final no existe una base concreta, o al menos yo en el nivel también en el que estoy, también soy una autónoma que va por libre, yo no accedo a ninguna base concreta. Busco estudios, hay mucha gente que se dedica a escribir artículos. Esto es lo que os decía antes, ¿eh? Cuanto más investiguéis sobre esto, a medida que vayáis haciendo, menos tendréis que investigar porque ya lo sabréis.
Pero básicamente es a ver qué han hecho los compañeros y es muchísima investigación de qué han hecho otras personas, porque estos datos solo existen a partir de la observación y los informes, no es nada, pues si pasa esto, pasa aquello. Los gustos, es lo que es. Y conforme vamos avanzando en las décadas, los gustos van cambiando y hay que siempre estar investigando. Básicamente esto es lo que es. Grupo de personas, 100, 1000, 100.000, las que vosotros queráis. Les haces test, les haces preguntas, les pones productos, les pones colores y según las respuestas que tienen, pues tú vas diciendo, vale, pues a la mayoría de la gente que es de esta manera, que es de este país, que es de esta ciudad y que hace esto, le gusta esto. Como decís, como nosotros no podemos acceder a bases de datos gigantes de estas, eso, buscad en internet lo que hayan hecho otros compañeros y haced vuestros propios test. Es muy interesante esto. Al decirle al cliente, ¿a quién conoces que cumpla esto? Pues búscame personas que sean tu público objetivo de verdad. Normalmente siempre acabas conociendo 4, 5, 10 que lo consiguen. Les planteas la solución o les haces preguntas. ¿Tú qué harías? ¿O qué problema tienes tú con esta aplicación? ¿O qué? ¿No crees que habría mejores maneras de hacer la compra? Y la gente te dirá, pues yo creo que el problema de hacer la compra es este. Y te lo anotas. Y en base a eso ya sacas datos. Es como lo hace un autónomo, vaya. Estupendo, puedes continuar. Muy bien, pues volvemos a empezar. Eso, empezar la fase, ahora sí, paso a paso, cómo hacemos todo esto, ¿no? Cómo empiezas todo este rollo que nos ha soltado. Lo primero que os pongo aquí, que es una cosa que no nos planteamos o que yo sé que en ciertos puntos de la carrera profesional nos cuesta plantearnos, es analizar la propuesta de proyecto. Viene una persona y nos dice, hola, quiero una web, quiero un catálogo, lo que sea. Puedes hacerlo o quieres o es posible, porque hay gente que te dice, oye, es que quiero un catálogo que lo abras y me eche purpurina a la cara. Y tú dices, eso no es posible. Tienes que tener un punto de análisis de si tú estás en un momento para hacerlo, si sabes hacerlo, si te va a ser rentable hacerlo, si crees que es descabellado. Eso para mí es la primera parte del proceso de diseño. No prometer una solución que no vamos a poder dar, porque recordemos que el diseño es dar soluciones, es decir, si no vais a poder dar la solución, es mejor que no aceptéis el proyecto porque será una frustración al final. Eso es como un consejo personal que os quiero dar. Entonces, ¿qué es lo primero? Entrevista con el cliente. Hablad con los clientes. Digo clientes, digo cualquier persona que tenga que presente el proyecto, ¿no? Hablar con el cliente es el que mejor sabe de su propia empresa o de su propio proyecto, o eso suponemos. Entonces, con él definiréis el problema o el objetivo que tiene. Muchas veces él no lo sabrá, él o ella no lo sabrá. Creerá que su objetivo es X, pero cuando empiezas a tirar del hilo, su objetivo resulta que es otro, que normalmente es vender más o subir sus ventas o sus usuarios o lo que sea. Entonces, al cliente también exprimidle todos los datos que podáis. Es decir, es lo que os decía antes, él es el que mejor sabrá su proyecto de qué va. Entonces, pues cuál es su situación, de dónde viene, hacia dónde va, es un rediseño, es algo nuevo. ¿Te funcionan los clientes que tienes ahora? ¿No te funcionan? No sé, todas las preguntas que se os ocurran para dar. Aquí os lo pongo, ¿vale? Sobre todo, problema, objetivo concreto. Forzad todo lo que podáis a que os diga concretamente, quiero subir un 10% mis ventas, quiero que la gente dé clic en este botón o quiero que la gente venga a mi bar los jueves por la noche o y este tipo de gente, lo más concreto posible porque hacerlo vago, quiero que todo el mundo haga algo, es que no lo vais a conseguir, simplemente vais a prometerle una solución que no va a existir, entonces intentad que sea lo más concreto posible. Aquí os pongo también un poco el problema que el cliente cree que tiene y el problema que realmente tiene. Recordad la similitud con me duele la barriga. El problema no es que te duele la barriga, el problema es otro que hay que averiguar por qué te causa ese dolor. Aquí os pongo algunas preguntas, porque seguramente diréis, vale, sí, le hago preguntas, pero ¿qué pregunto? Algunas, se pueden hacer todas las que queráis. Cuanto más preguntéis, más cerrado estará el proyecto y más probable es que el producto final vaya bien y que os entendáis bien con el cliente o con la persona que os ofrece el proyecto. ¿Cuál es la filosofía de su empresa? ¿Qué tipo de producto o servicio ofrece?
si es un lanzamiento o sea, si parte de cero o es un rediseño, esto condiciona muchas cosas. ¿Cuál es su público objetivo? Lo pongo grande porque no lo puedo poner más grande, pero de verdad que la última persona que lo va a usar es la persona importante y él muchas veces no lo sabrá y os dirá, todo el mundo, la mayor cantidad de gente posible. Hay una cosa que tenéis que entender con el público objetivo. Está el público objetivo, es decir, al que tú vas concretamente, y el bienvenido. Es decir, lo que vosotros tenéis que lograr es que la persona a la que vais, es decir, por ejemplo, pues voy a hacer un producto que sea para gente que va a correr, pero gente que va a correr todos los días y gente que todos los días corre 10 kilómetros al día y que además corre en pantalón corto, no en pantalón largo, no lo sé. Es muy difícil porque tú piensas, y todos los demás tienen que querer ser esa persona. Todos los demás queremos correr todos los días y queremos correr 10 kilómetros todos los días y queremos ir en pantalón corto en vez de tener que ir abrigados porque ya nuestro organismo está tan activo que no necesita ni ropa. Este es el planteamiento, está el público objetivo y los demás tienen que querer ser tu público objetivo, pero para que funcione un diseño tú siempre tienes que diseñar para el principal, porque los demás ya se verán atraídos más tarde, pero tú el diseño lo tienes que pensar para ese público objetivo. Esto es muy difícil de hacer, tendréis que ayudar al cliente muchas veces a hacerlo. De qué medios dispone, económicos o del tipo que sea, cuáles son sus manías, porque también tenéis que tener en cuenta al cliente, etcétera. Esta presentación luego os la podréis descargar, podréis leeros detenidamente todas las preguntas, pero pueden ser las que queráis. Una vez habéis hecho todas las preguntas del mundo y de las reuniones que hagan falta, tenéis que hacer el briefing. Y hacer el briefing es hacer ese esfuerzo que te lleva 10 minutos de todo lo que te ha dicho, escribirlo, ¿vale? Ponerlo en un documento. Ese documento lo tienes que tener tú, el cliente y todas las personas involucradas en el proyecto. Cliente es ese sitio al que siempre vuelves cuando estás perdido en la vida. Hacemos esto, es que el briefing no lo dice. Y si modificamos el briefing hay que modificar todo. Así que redactad el briefing. De verdad que es muy importante. Todo este esfuerzo, si no lo ponéis por escrito, nos vamos a las vaguedades y el proyecto se va. ¿Qué tiene que responder el briefing? Tiene que decir quién es el cliente, cuál es el proyecto, el producto, el servicio en el que vais a trabajar concretamente y en qué consiste. ¿Qué es el problema? Ya habéis abreviado el problema. ¿Cuál es? Ese es el problema que vais, no otro. Ese es el que vais a solucionar. Describir a detalle el público objetivo y cualquier característica que exista que pueda que pueda afectar al proyecto. La solución que proponéis, especificaciones técnicas varias que haya que saber y está muy bien poner la duración del proyecto, la fecha de inicio, la de entrega, este tipo de cosas para que no se vaya esto de madre. Entonces empezamos la ideación. La ideación no es la creación todavía. Como os decía, la creación va lenta. La ideación es la parte en la que empiezas a decidir qué es lo que vas a diseñar. Yo lo hago en 3 fases, ¿vale? El brainstorming, que es la tormenta de ideas, que es lo que os decía al principio, ¿vale? Asociación de ideas. Tengo este problema, este producto que va a esta gente, ¿vale? ¿Qué hace esta gente? ¿Qué le gusta a esta gente? ¿Por qué razón usaría este producto? Todo lo que se os ocurra, lo escribís. Todas las ideas. Todo el mundo. Le preguntáis a gente, no importa, lo escribís todo. En otro momento lo filtráis. Es decir, vale, de todas estas ideas que he tenido, palabras, colores, logos, se me ocurre aquella empresa que se parece a esto que yo quiero hacer, igual me sirve todo, empezáis a filtrar lo que realmente creéis que es importante o que puede ser útil, básicamente. Es decir, vale, de todas estas referencias, ideas, propuestas que tengo, esto sirve, esto no me convence. Revisar el briefing, revisar las entrevistas que habéis hecho con el cliente, porque muchas veces diréis, bueno, esto puede estar bien, pero a este cliente no le va a convencer. Hacéis criba. Y al final creáis un mood board. El mood board al final es un tablero de ideas o de estilo, un tablero de estilo, digamos. Un mood board es un documento en el que reunís imágenes de ejemplo, no creas por vosotros, que ya existen, que están muy cerca de la propuesta que le queréis hacer al cliente para que se la imagine. El mood board tiene que servir que de un vistazo la persona que lo ve, quien sea, diga, vale, ya me lo imagino, ya entiendo lo que me quieres decir. Y os he traído un pequeño ejemplo real que hice no hace mucho. Esto es un branding que yo tenía que hacer
Y esto forma parte de un documento más largo en el que me enrollo y hablo de muchas cosas. Entonces, pues quería crear un logotipo y hay una parte en que le digo, mira, tu logotipo yo lo he pensado para que sea tipográfico. Es decir, no va a haber un símbolo, un icono, un dibujo que acompañe a tu nombre. Va a ser una tipografía y va a tener un elemento que llame la atención en color. Va a ser una tipografía en un solo color y su punto de atención. Y la forma que va a tener esa tipografía es semejante a esto que os enseño, ¿no? Pues una tipografía más bien sobria, que tenga acabados y que las letras entre sí tengan algún tipo de relación gráfica, que haya pequeñas variaciones que la haga más plástica. Es decir, necesitábamos algo estable y elegante, pero que al mismo tiempo tuviera como una chispa, ¿no? Esto es lo que yo le había presentado. Por ejemplo, después, pues en base a lo que me dijo el cliente, digo qué colores le pegan a este cliente y algo que quiere decir. Bueno, pues cogí ejemplos que ya existían, creé unas paletas de colores y le dije, mira, ¿qué te parece esto? Entonces, funciona así. Puede ser de una hoja, puede ser de 300, os recomiendo que no sea muy largo. ¿Esto de qué me sirve? Cuando el cliente me dice que todo esto le convence, o me dice, pues este color sí, pero que el no, este ejemplo sí, pero el otro no, ya está, yo ya tengo en la cabeza, vale, ya me imagino qué es lo que quieres, ya lo voy a crear, porque ahora sé lo que quieres. Tú lo has decidido los colores, has decidido el estilo, has decidido que esto sí y aquello no. Entonces ahí llega la creación, es decir, volvemos en el punto 5, se da un rollazo inmenso y a una hora es cuando yo abro mi programa, el que sea, y empiezo a crear. Debo decir que yo antes lo hago todo a mano y luego pues creo en ordenador, pero bueno, esto ya son técnicas. Entonces, a la hora de la creación también hay pasos. Primero hacemos propuestas y prototipos. Las propuestas y prototipos son diseños realistas, pero que no son el producto final y nos permiten tener margen de maniobra. Esto se ve muy claramente en las webs, por ejemplo. Las webs, yo hago una propuesta en imagen fija. Entonces, le entrego al cliente una imagen fija en la que no puede navegar. Es decir, ahí no hay código, solo soy yo que he diseñado. El cliente me aprueba todo ahí. Se pueden hacer prototipos, es decir, simulaciones con imágenes fijas de cómo sería la interacción en los botones o los elementos. También se puede hacer. Aquí hay margen de maniobra también. Si me pide cambios, no es difícil. Si yo lo que hago es crearle la web entera y programarla, me pone a mi desarrollador y a mi maquetador a crear toda la web y luego la enseño y luego el cliente me pide cambios, la cantidad de trabajo que hay es increíble. Entonces, no, hacemos propuestas y prototipos. Si creamos, por ejemplo, una identidad gráfica, se empiezan creando elementos y una vez que se aprueban los elementos, se crea el manual. Si tú creas un manual de estilo antes de que el cliente apruebe, estarás haciendo manuales de estilo y eso te llevará mucho tiempo, hay que optimizar. Después llegan los tests. Una vez que el cliente aprueba, claro, es lo que os decía antes, el cliente lo aprueba, pero el cliente no es el usuario final. Entonces, cogemos una muestra de usuarios finales y les decimos, venga, prueba el producto, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves bien? ¿Te funciona? ¿No te funciona? ¿Te gusta? ¿Te atrae? ¿Irías a este evento o usarías esta web? ¿O te suscribirías? Tomáis nota a ver qué dicen y qué fallos se encuentran. Esto también sirve porque cuando nosotros vemos tanto un proyecto, dejamos de ver. Entonces, a veces otras personas sirven para decir, ¿te has dado cuenta que has cometido una falta de ortografía? A veces son cosas tan tontas como estas, ¿eh? Entonces, se hace un test en las pruebas para ver que todo esté bien y que funcione. Y luego sí, después de todo esto ya está aprobado, ya está aprobado, ya está definido y ultradefinido, creáis el producto y lo entregáis. Y hasta aquí es donde está este proceso de diseño. Y yo sé que os preocupa la parte de cuánta investigación y cuánto hablar con el cliente, pero esto nos ahorra tiempo al final. Aquí os he hecho una pequeña chuletilla para que cuando os bajéis la presentación tengáis todos los puntos. Recordad, analizar la propuesta. Si no la podéis hacer, no dais una solución, no tiene sentido. Hablad con el cliente, preguntadle de todo y ahí definís el problema y datos, muchos datos. Cread el briefing, de verdad, que son 5 minutos y es un documento y os va a salvar un montón. Después llega la ideación, decidid qué vais a hacer y cómo lo vais a hacer y que el cliente lo pruebe y ya sí que creáis. Creáis prototipos, hacéis pruebas y presentáis el producto final.
¿Qué pasa si no sigo el proceso? Porque la verdad es que es horrible todo esto que me estás contando y hablar y pensar y investigar. Lo primero que os puede pasar es que el usuario final lo rechaza o lo omite. Es decir, no habéis pensado en el usuario final, no sabéis quién es el usuario final, no sabéis qué le gusta, no sabéis qué quiere, no sabéis qué necesita, así que él va a pasar de vosotros. Es muy común. Mi web es súper guay, la mejor web del mundo y no la visita nadie o la gente la visita y se marcha corriendo. O mi libro, he diseñado un libro estupendo con un contenido increíble, pero es que la portada de verdad es que no lo usan ni para calzar una mesa. Esto es lo que puede pasar. O que el usuario dice, ostras, qué bien, por fin una aplicación que me soluciona este problema. La abre y sale huyendo porque no hay, o sea, porque no entiende cómo funciona. ¿Qué más puede pasar? Bloqueas a los demás, bloqueas a otras partes del proyecto. Yo soy diseñadora, pero yo tengo conmigo, pues, no sé, copywriters, desarrolladores, maquetadores, fotógrafos, ilustradores, gente que hace SEO, gente que hace campañas de marketing. Si yo, mi proceso de creación no lo ordeno, no sigo un proceso que yo pueda, si algo falla, revisarlo o explicarle a otro cómo lo he hecho, cada vez que esa persona tenga que interactuar con mi trabajo, con mis imágenes, con mi web, tendré que ir y preguntarle, o tendrán que mandarme un mail y esperar a que yo conteste. Y no es fluido eso. Entonces, la gente no entiende tu trabajo porque tú no lo has hecho ordenado y no has previsto cosas y entonces bloqueas a tus compañeros. El producto no es escalable o actualizable. Cuando haces un proyecto, analizas, preguntas al cliente, analizas todo lo que hay que analizar, eh, todo lo que le gusta al usuario final, todo lo más probable es que tú puedas prever qué va a pasar con eso. En plan, pues creas esta aplicación y seguramente evolucionará de esta manera. La preparas de manera que la gente que viene después que tú, porque igual tú no eres el que continúa el proyecto, dice, vale, esta persona lo ha hecho de esta manera, así que el paso siguiente lógico es este. Tú prevés, preparas las cosas y el tiempo te permite actualizar y escalar. Y eso el cliente te lo va a agradecer y seguramente te vuelvan a llamar porque dirán, eres tan ordenado que les compensas. ¿Qué suele pasar mucho? Esto es lo más típico, parches y remiendos. Uy, a mitad de proyecto, como no lo analicé bien, me di cuenta que en verdad necesito un botón en el medio de todo eso que has hecho. En el catálogo me he dado cuenta que en verdad en vez de 4 columnas debería ir a 3. Mete con calzador, mete el botón con calzador, mete. La gente eso luego lo nota. Entonces son parches, son remiendos y todo queda raro y no acaba de funcionar porque no hemos diseñado con genérico, hemos ido por el elemento y ese elemento luego perturba a los demás. Parches y se nota muchísimo cuando algo está metido con calzador. ¿Qué más pasa? Esto seguramente es lo que peor lo pasáis, abusos y malentendidos. Cuando tú no tienes un proceso cerrado y definido, las demás personas tienden a tirar para su campo y nosotros también lo hacemos, todos barremos para casa. Si tú no tienes un briefing para decir, este briefing dice eso, no nos podemos pasar del briefing. Si tú no tienes un proceso, no tienes un registro de lo que has hecho y no puedes decir, yo he hecho todo esto, si no funciona es porque tú lo has cambiado. O yo te pregunté en su momento y me contestaste esto, ¿te acuerdas? Ahora no puedes contestarme otra cosa. O si contestas otra cosa, otro proyecto. Y luego entran el yo pensaba, yo creía, a mí me pareció. Si vosotros documentáis todo y creáis un proceso, todo el mundo va a saber qué es lo que pasa. Nadie te va a decir, yo pensaba. No, no pensabas porque tú estabas allí y lo hablamos, lo aprobamos, me lo firmaste, etcétera, etcétera. Es mejor para todo el mundo. ¿Cuál es el resultado si no seguís un proceso? Todo este rollo que os he soltado. Tardáis más tiempo, es que parece más tiempo lo que os he dicho, investigar y todo esto, pero en realidad no, porque si luego a mitad de proyecto tenéis que volverlo a empezar, más tiempo. Si hacéis parches, luego tendréis que echar más tiempo en arreglarlos, porque los parches al final acaba saliendo el agua de los parches y necesitáis más tiempo para arreglarlo. Cuando no hay un proceso y nadie sabe qué está pasando, dais un montón de vueltas, porque nadie se acuerda de nada, porque nadie ha hablado nada, porque a todo el mundo se le olvida. Más dinero, porque claro, si tú estás haciendo un proyecto y lo tienes que parar y volverlo a empezar, y ahora me he dado cuenta que necesito otro plugin, y ahora me he dado cuenta de que necesito más páginas, claro, es mucho más dinero estar rehaciendo constantemente algo que analizar desde el principio qué es lo que necesitas y ir directo. Porque dices, vale, ya sé lo que tengo que hacer, pum, lo hago, ya está, toma, me pagas y cada uno para su casa. Es obviamente más tiempo y más dinero. Y al final encima queda un producto que se ve que no es profesional,
porque se ve y no lo puedes poner en tu portfolio, eso quiere decir que no te sirve, o sea, vale, quizás has ganado dinero, pero no te sirve para conseguir otro trabajo mejor o que otros clientes digan, vale, me gusta lo que haces, porque el resultado es pobre o el resultado no es profesional y no es, habrá gente que piense, Buah, es que este lo hace con parches, pues no. Entonces va en nuestra contra también, no solo en contra del cliente. Así que bueno, espero que os haya servido un montón. Yo de verdad que sé que es un poco abrumador todo esto de investigar y todo este rollo anterior, pero al final os ayuda un montón para ir directos al grano, hacer las cosas bien, rápido y que no os pillen a lo loco. Así que bueno, espero que os haya aclarado un poco de cómo funciona el diseño más allá de hacer cosas bonitas o de abrir el Illustrator y podernos a crear. El diseño es función y de verdad que es un proceso en el que espero que os haya introducido un poco. Y eso es todo. Sí, sin duda, Nora. Muchísimas gracias. Hemos tenido muy buenos comentarios de personas que ya han, pues bueno, han expresado su opinión a través de los comentarios. Así que, bueno, es excelente. Tengo una serie de preguntas y las he ido separando, las que son preguntas concretas sobre el contenido del curso, sobre todo de la clase de hoy, para, bueno, no sé si estás viendo los comentarios, tenemos algunos comentarios de personas que están aquí agradeciéndote. Bueno, eso que te decía, que tenía algunas preguntas ahora que te las voy a pasar, ¿vale? Pero antes de nada, quiero centrarme un poquito en el resto del contenido que tenemos del curso por venir. Si me haces el favor de entrar en la página de Square IT y mostramos la página del curso y así, yo seguro que lo voy a explicar mejor que tú, o sea que te voy a dejar que expliques un poquito lo que es el contenido y el enfoque del curso. Bueno, algunas preguntas nos hacían antes, oye, ¿va a ser todo tan teórico como la clase de hoy? Pues hombre, Bueno, te a lo ver, dejo a ti que lo expliques. muy bien, vale. Seguro que os habéis quedado en esta clase como diciendo, vale, estupendo. ¿Y ahora cómo hago todo eso que me dices, no? En las siguientes clases sí que será un poquito teórico, pero trabajaremos mucho más con los ejemplos. Yo intentaré guiar todo el curso a través de ejemplos y de cosas muy concretas que servirán para casos concretos de lo que hacéis, ¿vale? Entonces, en las siguientes clases os explicaré al principio sí que la siguiente, por ejemplo, la de estructura y composición, os diré de qué es la estructura y la composición y cómo eso afecta a cosas que ya existen. En la siguiente de esas os diré, vale, estructura y composición, ¿cómo lo tenéis que hacer? Pues cogéis los elementos y lo hacéis de esta manera. Os explicaré realmente ya en casos prácticos, vale, tenéis delante de vosotros esto, un texto, unas imágenes, una web, qué tenéis que hacer para que la gente lea lo que tiene que leer o que la gente entienda lo que tiene que entender. Luego sí que entraremos ya en cosas más concretas como las tipografías, los colores y las imágenes, que es como, vale, ¿cómo escojo una tipografía? ¿Por qué escojo el rojo y no el azul? Aquí entraremos ya en casos prácticos en el sentido de deciros, vale, así lo tendréis que hacer en vuestro propio trabajo. También un poco os quitaré de fallos que hacéis, porque los hacemos todos, incluso yo a veces los hago sin querer y que os servirá un montón para ahorrar más tiempo, como el proceso de trabajo. Y sí que luego tendremos una práctica, un ejercicio práctico para que apliquéis todo lo que he visto. Una de las clases también, que no me la quiero soltar, que le he llamado la función del gusto, os explicaré cómo conseguir que algo tan aleatorio como el gusto consigáis controlarlo. Es decir, vale, ¿cómo puedo hacer que a la gente esto le guste? Si el gusto es subjetivo. Así que bueno, será un poquito teórico, pero empezaré a trabajar con ejemplos prácticos, no solo prácticos creados por mí, sino prácticos que existen en la realidad de gente que ya lo ha hecho y cómo lo ha solucionado problemas que tenemos todos. Y este será un poco cómo era el curso. Al final os quedaréis con que se os presentará un problema y diréis, vale, este problema se soluciona así por esta razón y por esta. Bien, perfecto. Pues bueno, ¿qué te parece? Entonces pasemos a esas preguntas que tenemos sobre la clase de hoy. Muy bien. Y bueno, em,
Mira, Nora, hay varias preguntas que nos hablan sobre herramientas. Como hemos comentado, este curso no es tanto cómo voy a hacerlo, sino qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y Ujú. cómo lo voy a montar para que quede, para que cumpla los objetivos, ¿no? Entonces, yo creo que herramientas hay otros cursos, incluso en Escuela IT tenemos cursos de Sketch, de Photoshop, bueno, de varias herramientas muy buenas, pero no sé, ¿cuáles son las herramientas que tú utilizas en el día a día cuando tienes que crear? Vale, bueno, esto, un secretito es que yo sí que tocaré un poco las herramientas en la siguiente clase. Os contaré un poco más en profundidad cuáles uso. Lo que es importante para las herramientas es saber escogerlas bien para lo que vas a hacer. Es decir, yo, por ejemplo, uso Photoshop, lo uso para retocar imágenes. Es muy importante que las imágenes las retoquéis en Photoshop. No hagáis cosas raras de coger el InDesign o cualquier otra cosa y retocar una imagen así rápido porque no quedará bien, por ejemplo. Sí que utilizo Illustrator pues para crear formas, para crear ilustraciones y composiciones de este tipo. Yo, en mi trabajo diario, que es más bien de web y aplicaciones, utilizo Sketch y con mi desarrollador tenemos una que se llama Zeppelin, que sirve para que, ya os explicaré cómo, para que entienda mis diseños y sepa a la perfección cada píxel donde tiene que ir. Son las que suele utilizar dejando al margen las de gestión. Básicamente es esto. Pack Adobe e InDesign. InDesign, que es el gran desconocido, esta presentación que habéis visto la he hecho con InDesign, yo la utilizo para creación de presentaciones y todo lo que sea editorial, ebooks y este tipo de cosas. Son las cosas que utilizo. Pero en la siguiente clase os explico bien de qué va todo esto. Muy bien. Bien, alguna persona que viene de Linux nos pregunta si en concreto todas estas herramientas las encuentra en este sistema operativo. Yo sé que las de la suite de Adobe difícilmente, Sketch me parece que solo está en Sí, Sketch Macintosh. solo está en Mac. La verdad es que no lo sé. Estoy pensando ahora, conozco gente que usa Linux, pero es que la gente que yo conozco que usa Linux son informáticos, con lo cual no diseñan. No lo sé. Sé que Sketch solo es para Mac. Y Zeppelin, por ejemplo, para mí es para Mac, pero para la persona que la mira, o sea, para el desarrollador da igual porque es online. Pero la verdad es que no lo sé y tampoco sabría deciros ahora mismo herramientas equivalentes que funcionen en Linux. Bueno, nos dice Adrián que Krita, este no lo conocía, y GIMP, Sí, ese Jim, sí, sí, es GIMP, verdad. Inkscape, pero claro, al final no son las herramientas que digamos que puedan sustituir al 100% Photoshop. Yo cuando trabajé en Linux unos años y también me dedicaba a hacer cosas de diseño, lo que tenía era una virtualización de Windows para abrir el Photoshop y cuatro programas que necesitaba en lo que era el día a día. No Ujú. me gustaba demasiado porque me hacía que el trabajo al final tenías que andar teniendo carpetas que estaban compartidas entre el sistema host y la virtualización y era un poco rollo. Ujú. Fue uno de los motivos importantes por los que pasé a Macintosh, porque era Linux, pero con todos los programas que además utilizas en el día a día. Sí, una cosa que tiene el diseño sí que es verdad que está muy, muy, muy enfocado a Mac, por ejemplo, porque que Sketch solo lo haya para Mac. Bueno, yo tengo Mac no hace mucho, ¿eh? Creo que mi Mac acabo de cumplir 3 añitos y claro, yo antes pues usaba Photoshop para hacer web, cosa que me parecía horrible, pero era un poco lo que había. De todas maneras, las herramientas, yo no creo que el Pack Adobe sea el más usable del mundo, solo se ha hecho estándar, pero el panel no es muy usable, creo que podría mejorar. Y hay algunas aplicaciones ahora que están ahí luchando por ser más usables en ese sentido. Yo, por ejemplo, a gente que no hace diseño profesional, yo creo que Canva, por ejemplo, es una aplicación muy usable que te salva, pues, por ejemplo, para las publicaciones en redes sociales y yo no estoy nada en contra de cosas que le hagan fácil la vida. Yo no la uso porque, claro, yo puedo llegar a un punto más allá, pero quizá encontrar aplicaciones usables está bien, os lo puedo buscar para otras clases si queréis aplicaciones que puedan ir bien, pero seguro que cosas más simples que Photoshop, Illustrator, InDesign, que puede que para lo que necesitáis os salve mejor y sea más usable. Podéis investigar. Mira, Pedro nos sugiere Affinity. Yo hace Mm. poco empecé a utilizar Affinity Photo para sustituir Photoshop
Y bueno, la verdad es que todavía me queda mucho camino para llegar al nivel que conseguía con Photoshop en Affinity. No por el programa en sí, sino porque, bueno, hay que aprender de nuevo un poco esa interfaz y todo esto, ¿no? Mm. Sí, yo también he oído buenas críticas de Affinity, quería probarlo, pero a veces al día a día se te lleva por delante, que es cosa muy importante, guardar algunas horas a la semana para formación. Es una cosa que deberíamos hacer todos, sinceramente, y aprender programas nuevos también, porque mira los que estaban en Freehand, no sé si os suena Freehand, era un programa que había que era el equivalente a Illustrator hace años, y de repente un día Illustrator se comió a Freehand y hubo mucha gente que pues estaba como pollo sin cabeza porque no sabía, no sabía utilizar otro programa. Por eso que es más importante al final aprender a diseñar o saber cómo tener tu propio método que no aferrar de herramientas, porque las herramientas pueden irse en cualquier momento. Muy bien. Bueno, a ver, te voy pasando preguntas por aquí. Sobre la obtención de datos, si se trata de empresas, estas no suelen contratar a consultoras, perdón, que hacen investigaciones con usuarios generales y acercamientos con informantes cualificados. O sea, ¿no hay empresas especializadas para recabar todos estos datos? Sí, 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 sí que las hay, pero yo no conozco ninguna porque como hablamos antes, claro, yo trabajo a nivel autónomo y digamos que la capacidad económica de los clientes que yo tengo no está ahí. Pero evidentemente todo lo que, si puedes pagarlo, te lo tienes todo. Y sí, sí, sí que hay empresas que se dedican, es lo que os decía antes, de por qué Facebook y Google hay estas polémicas, bueno, digo Facebook y Google como cualquier otra cosa, ¿eh? Que quieren todo el rato robarnos datos. Bueno, pues que hay empresas que se dedican a analizar estos datos y a decir, ¿ves? Todo el mundo quiere esto, pues adelante. Sí, hay empresas, no sé decir ahora ningún nombre, de todas maneras creo que eso está al alcance de ya un nivel económico que no es el mío o no es el de mis clientes, así que no sé, pero sí, sí que las hay, ¿eh? Ujú. Esto creo que ya lo has respondido un poquito durante la sesión, pero bueno, vamos a profundizar. Ujú. Uno diseña para unos consumidores, pero ¿qué hacer si el cliente empieza a decir esto sí, esto no? ¿Cómo hacer para que no nos desbaraten nuestro diseño? Aquí entramos en mi método personal, ¿vale? Cada uno, esto ya son labores comerciales y o psicológicas. Esto es así, ¿eh? De verdad. Yo, como os decía, soy muy técnica y utilizo el método o los procesos para esto, para decirle, ves, es que tu público es este y le va a funcionar esto. Si haces esto que tú dices, no te va a funcionar tan bien. Al final tienes un poco que rodearlo y hacerle entender. Llega un punto que hay gente que dice que no y que tú tienes que decidir si hacer lo que te dice el cliente, cobrar y marcharte, aunque sepas que lo va a funcionar, o plantarte y decir, mira, esto no va a funcionar, yo no te lo quiero hacer porque no soy responsable. Pero lo que tienes que hacer, lo único que puedes hacer, yo me apoyo en datos otra vez. Mira, esto, pues yo qué sé, pues el color azul es un color que se relaciona con esto y con esto. Si tú se lo pones a este tipo de público, el público, mira, pues el ejemplo que os decía antes del mood board, pues esta persona no quería ser es una consultoría y no quería parecer pues un bufete de abogados o una consultoría de estas de pues típica, ¿no? Y decía, pues si usas el color azul o si usas el color gris, le doy ejemplos, ¿ves? Estas consultoras que son lo que tú no quieres ser, tienen esos colores, ¿ves cómo no debemos usar los colores? Porque si no te parecerás a ellos. Yo lo hago así, a base de ejemplos y a base de datos, una vez más. Muy bien. ¿Nos podrías dar alguna sugerencia de pruebas, las pruebas que se hacen al final después de eh, haber hecho los prototipos, ¿no? En cuanto a desarrollo web. Pues desarrollo web, o sea, Sí, no bueno, no, diseño. supongo que es diseño web, será, ¿no? En cuanto al Bueno, diseño. en las O sea, para la web. Las pruebas que puedes hacer para la web. pues esas son las más fáciles. Al final puedes poner un prototipo. O sea, el prototipo, hay unos prototipos que tú, lo que se decía antes, coges la imagen y puedes seleccionar zonas y la gente puede clicar. Simplemente tú sientas a gente, yo esto he hecho unas cuantas veces. Haces una sala con ordenadores o los pones de uno en uno, ¿eh? No hace falta que haya varios. Le pones la web delante y tú observas, tú les dices, vale, en esta web que yo te pongo aquí, tienes que comprarme un zapato. Pues tú tienes que ver qué es lo primero que hace la gente. Si la gente tarda mucho en encontrar el zapato, algo estás haciendo mal, por ejemplo. Y luego les preguntas. Hay una fase de preguntar y una fase que, pero les tienes que dejar, no los puedes condicionar.
les pones la web delante y que naveguen a ver qué hacen. Entonces ahí verás, pues lo primero que hace la gente es scroll, o lo primero que hace la gente es clicar en el slider, o no, todo lo contrario, la gente se queda dando vueltas y no entiende nada. Una vez tienes que observar lo que hacen y cuando han terminado o cuando tú consideras, vale, ya está, les preguntas, oye, ¿crees que es fácil esta web? Ostras, pues no. ¿Te ha costado encontrar el zapato? O, no sé, les haces preguntas sobre lo que tú quieres conseguir de ellos y qué opinan ellos. Es muy personal al final, es muy humano, ¿eh? Es saber qué hacen y preguntarles por qué lo hacen. Y vas tomando notas. Ujú. Bueno, sobre herramientas nos han dicho por aquí, recupero algunos mensajes. Sketch, si no tienes Sketch, usar CorelDRAW. No sé si Corel se quedó un poco atrás, ¿no? Corréis un Tuvo su riesgo momento. con los archivos, porque pensad que trabajáis en grupo, deberíais trabajar en grupo. Entonces, a la hora, por ejemplo, de encontrar recursos, Sketch es la primera herramienta que veo que está creando una comunidad bastante similar a la de los desarrolladores, por ejemplo. La gente crea plugins, la gente investiga, crea cursos. Hay un montón de foros de diseñadores ayudándonos unos y otros a ver cómo lo hacemos unos y otros. Esto es muy importante a la hora de escoger una herramienta también. CorelDRAW se ha quedado atrás. Es decir, yo no conozco ningún diseñador ahora mismo que use CorelDRAW. No sé si es por edad o por dónde me muevo. Eso te dificulta. Intentad crear comunidad y apoyaros en otras personas que también lo usen. Y a la hora de intercambiar ficheros, si escogéis una herramienta que tiene una extensión que es difícil de exportar o que es difícil de que otras personas tengan ese mismo programa, eso dificulta el trabajo en equipo. Por eso, por ejemplo, pues una cosa que yo he tenido que buscar en Sketch es cómo exportar a PSD, porque a veces me encuentro equipos que es PSD y es PSD. Pues esto tenéis que pensarlo cuando escojáis herramienta en el equipo. Y Adobe XD también nos han comentado que la has utilizado. No, yo no lo he utilizado. La verdad es que no. Volvemos un poco Sí que he ¿Es probado Adobe competidor? Muse, pero Adobe XD todavía no, porque he visto, es el panel todavía no me parece y es que yo os comentaba antes que a mí Adobe, aunque es el estándar, los paneles no me resultan muy usables, es decir, nos parecen usables porque estamos acostumbrados, pero si os paráis a pensar, ¿cuántas herramientas de Adobe utilizáis? O sea, yo a veces aún me pasa que le doy una herramienta y no sé exactamente para qué funciona. Entonces, Sketch me resulta mucho más usable en el sentido de que entiendo para qué sirve todo. Es un icono, no sé, las funcionalidades me parecen más usables. Entonces, Adobe XD he visto pantallazos y vídeos, yo no lo he usado personalmente y me ha pasado un poco esto. Yo lo he rechazado porque la usabilidad no me parecía tan buena como Sketch. Sketch me parece más rápido y más tocar y arrastrar y ya está. ¿Tienes alguna sugerencia de dónde conseguir ejemplos prácticos de productos finales, web, revistas, aplicaciones con buenas prácticas de usabilidad y accesibilidad? Accesibilidad es más difícil, está muy poco desarrollado este campo, la verdad. Es difícil buscar esto, es decir, no hay ningún sitio que digas, quiero ejemplos de cosas bien hechas. Lo que yo hago, porque yo lo busco mucho esto, al final es fijarme en diseñadores que quizás que trabajen esto. Yo concretamente, por ejemplo, sigo a una diseñadora de UX UI, de experiencia de usuario y usabilidad, que está investigando mucho en torno a Sketch, pero bueno, investigando mucho, ha hecho un artículo sobre accesibilidad, por ejemplo, es más teórico, no te da ejemplos a lo mejor que es lo que buscáis, ¿no? De enséñame una web que cumpla con todo, se llama Chris Busquets, en Twitter la encontráis por C Busquets, por Sí, ejemplo, ¿no? lo vi Pero en tu tweet y estaba recomendado desde la página de Twitter. pues Qué casualidad, digo. sí, yo por ejemplo soy súper fan porque es una diseñadora española que se pone, ¿no?, a investigar en esto, pero yo personalmente no he encontrado nunca cosas que digas, vale, guías de lo que está bien hecho. No, es mucha investigación y mucho ver a diseñadores un poco de renombre que hagan bien las cosas, ver qué dicen, leer artículos, un poco esto. La verdad es que no, como os decía al principio de la presentación, somos un sector que todavía estamos un poco diluido y es un poco complicado. No hay,
A pesar de que hay universidades, no hay todavía algo como supermercado de cómo hacerlo bien. Siempre puedo buscar bibliografía más concreta, ¿eh? De cosas que... Yo en todas las clases os pondré bibliografía del tema que hablemos y siempre intentaré daros ejemplos de esto y artículos y sitios en los que buscar para encontrar cosas más concretas. Mira, a ver, tengo entendido que algunos diseñadores utilizan patrones de algunas páginas de Internet. No sé Ujú. exactamente a qué se refiere el patrones, tú a lo mejor sabes mejor que yo. Y Yo dice, ¿qué página se puede utilizar para esto? Si es lo que he entendido, cuidado. Esto lo explicaré en otra clase. Cuidado con descargarse cosas y usar cosas tal cual vienen. Supongo que se referirá a cojo una plantilla, a plantillas, ¿no? Me descargo una plantilla y la modifico y la utilizo. No sé si se refiere bien a esto. No lo sé, yo no diría que no los uso, porque seguramente los uso para coger elementos, pero Ah, si son de compra, el mejor sitio es Creative Market. No sé si os referís a esto, ¿vale? Si no, pues lo decís por ahí. Creative Market es muy bueno y Envato tiene un apartado de plantillas de cosas que están muy bien también, pero todo esto es de comprar, ¿eh? Por eso os digo, cuidado con descargaros cosas y usar cosas y no saber si es lícito o no utilizarlas. Mis referentes, si es lo que os entiendo, son estos. Creative Market, y la parte de Envatos es lo que tienen Zenfores. Zenfores pues es la parte de plantillas para web, pero tiene una parte de presentaciones, tiene una parte tienen plantillas para todo en realidad. Y son mis dos referentes, yo creo. Pero bueno, yo es que cada vez que necesito algo lo busco como concretamente y no sé, hay en Sketch, pero claro, si no usáis Sketch, pero bueno, los que usan Sketch, hay una página que es Sketch Resources, ¿vale? Os lo digo así, resources.com, que ahí es el universo de los recursos para Sketch. Todos creados por diseñadores que lo ponen pues voluntariamente por amor al arte. Esto sí que para mí es mi recurso de plantillas, pero fijaros siempre mucho en el uso que podéis hacer de las cosas que os descargáis. Muy bien. Te voy a hacer la última pregunta porque tengo varias, pero lo que pasa es que se nos va un poco del tema y esta por aquí veo que puede encajar. ¿Cómo se relaciona la historia de usuario con el diseño de pantallas? ¿En qué sistemas web en Mm, sistemas web es primero los mockups y luego cómo debe trabajar los desarrolladores de software con los diseñadores? Vale, esto es un tema Primera súper parte. importante y súper interesante. Mi forma de hacerlo, yo colaboro, tengo mi propia desarrolladora y estamos ahí uña y carne, hemos entendido que juntas llegamos más lejos. Para mí es un trabajo de, primero llega los wireframes, que al final es donde coloco los elementos, que son estas imágenes que son solo de línea. Primero hay que tener siempre el contenido, siempre el contenido debe ir primero, no empecéis un proyecto de este tipo si el contenido no está, porque entonces lo haréis y el contenido será otro y no servirá de nada. Decidís dónde van los elementos con wireframe y se habla con el desarrollador. Mira, yo he pensado que va a ser así, esto va a pasar así, esto se va a colocar aquí, cuando le hagas clic aquí va a pasar esto. Se habla con el desarrollador y el desarrollador debe decirte, esto se puede hacer, no se puede hacer, si lo hicieras de esta manera es más óptimo, si haces eso la web va a pesar mucho, si haces esto la web va a pasar esto, o incluso el desarrollador debe aportar en este momento, oye, y para hacer esto, ¿por qué no hacemos esto otro que quedará mejor? Se habla, se cambian los wireframes, siempre en conjunto con el desarrollador y antes de decírselo al cliente. El diseñador lo piensa o lo hace, lo pone en común con el desarrollador, se pacta, se presenta al cliente, así siempre. Una vez el cliente está de acuerdo con los wireframes o cree que la información está bien repartida, se hace la parte visual. Y vuelve a ser lo mismo. En la parte visual tienes que pensar en transiciones, en animaciones, tienes que pensar si va una imagen o va un vector, tienes que pensar 50.000 cosas. Como los hovers, cómo van a ser, todo esto lo planteas y otra vez. El desarrollador, mira, aquí va a pasar esto, aquí va a salir fuegos artificiales y aquí no sé qué. El desarrollador es el que te debe decir, cuidado, o esto, si me haces hacer esto, va a pasar esto, mejor hagámoslo de esta otra manera. Se pone de acuerdo con el desarrollador, se retoca lo que haya que retocar y se presenta al cliente. Al final es así. El desarrollador siempre tiene que saberlo antes que el cliente y es el desarrollador el que nos debe dar un poco el ok
de si a nivel técnico va a funcionar o si es lo más conveniente para el proyecto, por un tema de optimización web o por 50.000 temas técnicos que sabe mejor un desarrollador que un diseñador. Yo lo hago así y creo que es la mejor manera que el desarrollador intervenga en el diseño en este sentido. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Nos han preguntado tu usuario de Twitter. Ah, mi Lo he usuario de Twitter. compartido por el chat, pero si lo puedes entrar en la página de Twitter y mostrarnos tu perfil Sí, tanto. y, y- Estoy muy y contenta porque hoy así, he pasado pues, los 1.000 usuarios, así que lo podréis ver. Sí, mi usuario es Nora Adriana barra baja y aquí lo tenéis. Nora Adriana es mi nombre completo, por si lo queréis saber. Nora espacio Adriana y es el nombre de mi proyecto también. Y aquí lo nos tenéis. preguntan también si tienes algún blog, canal de YouTube, cosas por el estilo. Sí, tengo el blog, ahora lo tengo cerrado porque estoy reconstruyendo mi web y podéis visitarme en noradriana.com y estar atentos a cuando la lance. Pero bueno, en las redes sociales os enteraréis. Y canal de YouTube, sí, tengo un canal de YouTube que hay algunos vídeos hablando de temas de mitos sobre el diseño. Una vez me puse a preguntarle a la gente qué es lo que querían saber del diseño, que no sé, siempre se habían preguntado de diseñadores, me han preguntado como, ¿es verdad que todos los diseñadores vais vestidos de negro? Pues no sé. Y me puse a contestar cosas de esas para coger soltura en el YouTube. Así que podéis buscarme también como Lona Adriana en YouTube y encontraréis vídeos de curiosidades sobre diseño que igual os hacen gracia y hay unos cuantos. Estupendo. Alguno de ellos me he visto yo. Que nos han preguntado también sobre el curso. ¿Qué duración tiene el curso? Son 6 clases el curso, más o menos como esta. Y más o menos cuánto tiempo tienes planificado de duración de las clases? Pues no es más o menos todos es el mismo entorno. Cuando he hecho las pruebas de este era 1 hora, así que siempre se va a alargar un poquito más, pero es más o menos. Son 6 clases. En una de las 2 clases meteré 2 temas porque son más cortos y cada una de las clases durará esto en torno a 1 hora y poco, 1 hora contado. De acuerdo. Pues bueno, déjame solo comentar por último que en Escuela IT tienes la posibilidad de acceder a los contenidos a través de dos modalidades. Si compras el curso, tienes la posibilidad de obtener este contenido para toda la vida y tiene un coste fijo, pues bueno, es el coste del curso. Y luego también tienes la posibilidad de la suscripción, que es una muy buena opción para las personas a lo mejor que buscan no solo tener el contenido de esta iniciativa, sino de todos los otros cursos que venimos haciendo en Escuela IT. Tenemos un catálogo enorme con cursos para todos los niveles, incluso que llegan a niveles, pues bueno, mucho más de lo que vas a encontrar en algunas, bueno, en las universidades prácticamente, sobre todo en el área de programación, que es en el área que nos hemos más introducido, ¿no? No introducido, sino hemos detallado, ¿no? Bueno, al final, que si te interesa tener no solo este curso, sino todos los demás, tienes la opción de suscribirte. La opción de la suscripción tiene esa gran ventaja de poder acceder a un catálogo enorme de cursos que vas a poder aprender todo lo que necesites, pero bueno, es solo tienes el acceso durante el tiempo que dura tu suscripción. O sea que algunas veces también nos pregunta, ¿y tengo derecho al acceso? Si me suscribo, ¿tengo derecho al acceso a los cursos que vamos a hacer a continuación? Pues sí. En el momento en que tienes la suscripción, también puedes acceder a todas las clases en directo y todos los cursos que vamos produciendo cada mes, pues los tienes también disponibles durante el tiempo que dura tu suscripción. Creo que más o menos esa parte también la he respondido. Y listo, pues yo creo que dice, ¿dónde puedo comprar? Ariel nos pregunta, bueno, te paso la página del curso, que es la de, bueno, si entras en Escuelite, ahora te la paso, pero puedes encontrar escuela.it y encuentras toda la información sobre este y otros cursos que estamos realizando. Y listo, pues yo creo que vamos cerrando por aquí. Muchísimas gracias, Nora, por tu tiempo. Ha estado fantástica la clase. Estupendo, a ti por la oportunidad y bueno, espero que os haya gustado. Solo deciros, acordaros que después del curso tenéis esta presentación, os la voy a subir, habrá una bibliografía y habrá, que no os lo he dicho, un pequeño glosario con palabras de esas de que he dicho seguramente a lo largo de toda la presentación que habréis dicho, ok, pero no sé qué quieres decir, os la dejo por ahí. Esto se va actualizando en todas las clases, cada clase tendrá lo suyo, claro, para acceder al resto de material, pues tenéis que ver las demás clases.
Buena pregunta, Ariel. Antes de acabar, sí, nos pregunta si te ayudan con dudas. Obviamente, pues sí, tienes la posibilidad de preguntar una vez que se están emitiendo las clases, como el día de hoy, pero también, por supuesto, una vez que el curso ya está grabado y ya está a disposición como material, los vídeos con las presentaciones y todos los otros contenidos que se van generando, pues está disponible o puedes seguir haciendo preguntas a través de lo que son los comentarios de las páginas dentro de la plataforma. Entonces ahí sí estamos nosotros para poder responderte, cualquiera de los profesores de escuela IT o bueno, el profesor del curso, si no, pues también a veces que otros estudiantes también te pueden ayudar con las respuestas y eso también es muy válido. Así que, pues por supuesto, lo tenéis ahí todo disponible en escuela.it, así que nada más tenéis que seguir con nosotros en los próximos días y seguir aprendiendo diseño para no diseñadores con Nora. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.